Bienvenidos a Crisis o Cambio de Ciclo, una conversación que produce el Núcleo Milenio Modelos de Crisis en conjunto con la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy nos acompañan dos sociólogos, dos analistas de la realidad para abrir esta conversación precisamente sobre uno de los conceptos que más se repite en la actualidad. Hay una cierta perplejidad que se nota particularmente, ¿cierto?, a nivel del sistema político, y se tiende a hablar de crisis o de fin de un ciclo o de inicio de un nuevo ciclo para tratar de explicar la perplejidad en la que el sistema político se ha visto envuelta en el último tiempo. Vemos ensayo, error, avances, retrocesos. Alberto, quiero partir contigo primero con la pregunta más básica. A tu juicio, ¿estamos en un proceso de crisis? ¿Es lo que estamos viviendo hoy día en Chile catalogable como una crisis? Bueno, hay muchísimos conceptos de crisis. Algunos son conceptos más bien sintomáticos, otros tienen una perspectiva de un momento histórico específico. Los conceptos de crisis que hacen alusión a un momento histórico específico dicen más o menos que efectivamente la crisis suele coincidir con algún cambio de ciclo. Los que son más sintomáticos hacen alusión al hecho de que no se encuentran repertorios para poder efectivamente procesar aquellas situaciones o condiciones que la sociedad impone con sus hechos a quienes están tratando de administrarla. En cualquier caso, sea cual sea el caso, siempre es problemático porque en el fondo la denuncia de la crisis la hacen actores muchas veces, y los actores la hacen desde la perspectiva, tú mismo dices, hay una élite, por ejemplo, que hoy día que está perpleja. ¿Eso es necesariamente una crisis? Bueno, es una crisis de la élite en ese sentido. Pero ¿hay algo más que una crisis de la élite? A mi juicio, sí. O sea, de hecho, a mi juicio, este proceso, este ciclo que más o menos se puede datar desde 2011 hasta la fecha, a mi juicio ha derivado de varios procesos donde se ha significado como crisis un conjunto de hechos: la crisis de la educación, las crisis políticas respecto a los movimientos sociales en regiones, o con proyectos, crisis de temas medioambientales, y un conjunto de crisis, la crisis de la derecha, después la crisis política del empresariado, y resulta que hoy día la crisis del gobierno, la crisis de corrupción. Por lo tanto, uno tiene una secuencia, una serie de acontecimientos a los cuales se le ha dado el rótulo crisis. Yo uso una definición de crisis que la uso a partir de los conceptos que a mí me parecen más útiles para utilizar, que dice relación con el hecho de que una crisis es la producción de un excedente, ya sea de malestar social o de cualquier energía de la sociedad, que no tiene cabida, no tiene lugar donde ser depositado. Y a mi juicio, evidentemente, hay un excedente en este proceso, hay un excedente de malestar que aparece en forma de la sensación de abuso, y que eso es lo que ha gatillado una crisis de legitimidad en general, primero con el mundo de las empresas, y en la medida en que los chilenos le dijeron a los políticos: oye, hace cargo de este problema, y no solo no se hacen cargo, sino que aparecen vinculados con el problema directamente en forma de boleta. Bueno, la crisis se deposita en todo el sistema político, y apenas aparece una crisis de corrupción, siempre los gobiernos son los más afectados, y el gobierno no ha hecho mucho para evitarlo. Así que en ese sentido tenemos un escenario bastante completito, donde a mi juicio la palabra crisis calza. Perfecto. Aldo, ¿existe una definición, por así decirlo, sistémica de lo que tendría que ser una crisis en una sociedad particular o en un momento determinado? Sí, bueno, sí, yo creo que en buena medida coincide un poco con lo que está diciendo Alberto, y es justamente lo que estamos tratando de elaborar al interior del Núcleo Milenio Modelos de Crisis. Es una idea más evolutiva, ¿no?, de en qué consiste una crisis. Aquel momento del 2011 a mí me parece que es clave, ¿no? Me parece que también, como Alberto, es un momento en que se produce lo que nosotros estamos tratando de configurar como un contagio de la crisis, ¿no?, donde la comunicación acerca de la crisis se expande a distintas áreas, a distintos ambientes, a distintos sistemas, ¿no?, en la sociedad chilena, ¿no?, y que se separa de algo que pudiésemos llamar las operaciones reales de crisis. Y yo creo que esas operaciones reales de crisis tienen un antecedente que se viene formando evolutivamente por muchos años, ¿no? Yo diría que me parece que todo el proceso previo al año 2011 tiene que ver con una idea de monetarización muy extendida, ¿no?, una centralización del medio dinero, ¿no?, que se entromete en el ámbito de la educación,
¿no? Que comienza a definir operación en el ámbito de la salud, que como lo vemos hoy también, hacia atrás, retrospectivamente, también incide en las formas de hacer política, ¿no? Mediante el financiamiento de la política, mediante casos de corrupción y cuestiones por el estilo, que ha sido muy consistente a lo largo de los últimos 20 años, uno puede decir, y que en el año 2011 se produce una eclosión, ¿no? Que es un momento, un tipping point, ¿no? Donde un punto de quiebre, a partir del cual esa idea de crisis comienza a expandirse a distintos ámbitos, ¿no? Y comienza a expandirse de un modo viral, ¿no? O sea, la gente comienza a darse cuenta también de qué es lo que había pasado anteriormente. O sea, esa primera fase de crisis previa al 2011, creo yo, aun cuando en el 2006 yo creo que hay las primeras advertencias, ¿no? Las primeras señales de advertencia de que estábamos en un proceso que nos estaba conduciendo a un momento crítico, que después se realiza en el año 2011. En el año 2006 me refiero a las primeras protestas estudiantiles de los secundarios, donde ya se veía algo de lo que estamos viendo, de lo que comenzamos a ver en el año 2011 con mucha mayor fuerza, ¿no? Y entonces en ese periodo, en ese año, se produce justamente esta eclosión de la comunicación acerca de la crisis, ¿no? Y que tiene un problema adicional esa eclosión de la comunicación acerca de la crisis, porque inflaciona la crisis, ¿no? Probablemente la crisis que estamos viviendo hoy sea de un tono operativo y real mucho menor, ¿no? a la forma en que la experimentamos, ¿no? Un ejemplo muy concreto, hace unas semanas, esta comunicación que surgió acerca del desabastecimiento de combustible, sí. ¿no? O sea, en una situación de incertidumbre como la que estamos, ese tipo de comunicaciones explota y se conecta con toda la dinámica de una crisis generalizada en la sociedad, ¿no? Por eso la gente sale en pijama a llenar su estanque a las 11, 12 de la noche, ¿no? O sea, ese es el problema de las crisis, que pareciera ser que cada cosa pequeña que nos suceda a nosotros, ¿no? Está conectada con este marco global, producto de la incertidumbre que nos producen estos procesos de crisis. Entonces yo diría que crisis es algo general, ¿no? Es una situación evolutiva general, y que yo definiría desde el año 2011 en adelante como una situación de contagio viral de esa comunicación acerca de la crisis, que produce una separación también entre comunicación acerca de la crisis y crisis operativa real. Y yo creo que eso es algo que uno debiese distinguir. Aldo estaba poniendo el foco en esta diseminación del medio dinero como un medio que de alguna manera hegemoniza las relaciones sociales. Y eso, si uno lo pusiera tal vez en un sujeto social, tendría que ponerlo detrás de la figura del economista. Y efectivamente estamos más o menos acostumbrados, o estábamos más o menos acostumbrados que fuera la economía, y por lo tanto los economistas, los que dieran el marco de lo posible. Algo de esta rebelión en la que hemos estado inmersos en el último tiempo ha sido precisamente contra esa idea de que es la economía la que tiene que poner los límites de lo posible, y había un intento por repolitizar esa discusión. En esa lógica, sí, que efectivamente eso es lo que está, una de las fases como larvarias de esta crisis. ¿Es razonable, o a tu juicio, Alberto, volver al argumento, como lo está haciendo, por ejemplo, hoy día el gobierno en particular, volver al argumento de la economía para tratar de limitar los efectos de la crisis que está afectando al sistema político? Es decir, volver a echarle la culpa a la economía para poder contener algunos procesos de cambio que se habían ofrecido inicialmente. No, sin duda, a mi juicio, es un error, básicamente porque lo que ya aconteció es que esa escena está politizada. Hay una hipótesis de base de toda la operación a la cual hacía alusión Aldo, que es la forma en que se expresa en términos de los sistemas de valores. Y es que se asumió que, dado que la economía era un área distinta a la política, la economía nunca se iba a politizar. Cuando un procedimiento de integración social es el mercado, en algún momento se va a politizar el mercado, porque es tu mecanismo de integración fundamental. Entonces, si tú estableciste que todo pasaba por el mercado y que era el asignador de recursos fundamental, en algún momento ese asignador iba a ser interpelado, ¿ya? Claro, como ese interpelado no existe, porque es un mecanismo, ¿ya? Tenía que ocurrir que detrás de eso llegase la pregunta. Y la pregunta tenía que llegar a la política sobre un objeto que además decía no controlar, y que mientras más dijese que no controlaba, más crisis producía. Entonces, creo que la política tiene que entender, como sistema político y como acción política, no solo del sistema político, no solo de los partidos, que hay dos elementos fundamentales para contener un proceso de crisis. Uno
es que esto que se llama el timón, la direccionalidad, tiene que ver con el hecho de que tú tengas claro cuál es el horizonte. Te diriges a un horizonte, hay una expectativa. Yo sé que ahora ya la palabra utopía no se usa. Ok, digan lo que quieran, pero tengan claro cuál es el norte. Y en segundo lugar, es la cantidad de poder. Una de las cosas menos cotizadas en la bolsa de las palabras actuales es el poder. Y sin embargo sigue siendo muy eficaz. ¿Ya? Entonces, todos quieren jugar a que no tienen poder. A la presidenta le parece bien decir que a su hija también la asaltaron, ¿ya? Como una forma de empatizar. No, lo que hay que demostrar es que se tiene el poder para efectivamente abordar esos procesos. ¿Ya? No que hay que morigerarlos porque no tengo el poder para abordarlos, sino que tengo el poder de hacerlo y tengo la capacidad de hacerlo. Eso produce certidumbre, eso produce certeza, eso produce tranquilidad. Hay un efecto fundamental de las crisis, que es el efecto que se denomina de histéresis, que es la versión colectiva y social de la histeria individual, digamos, y ese efecto de desajuste en el cual habita una ciudadanía que está con una crisis de las instituciones. No olvidemos que los chilenos somos el país que más desconfía del otro. Si tú además desconfías de las instituciones, la situación se hace muy difícil de sostener en la vida cotidiana. Entonces hay que buscar caminos de reconstrucción de esas confianzas y caminos de reconstrucción institucional que permitan hacer algo al respecto. A mi juicio, nada de lo que se ha hecho permite avanzar por ese camino. Pero descriptivamente hablando, ¿tú crees que el sistema político tiene ese poder? ¿Tiene esa cantidad de poder para ejercerlo de la manera en la que tú lo estás planteando? Te lo pregunto porque más bien lo que uno ve es que el sistema político, si hay algo a lo que le tiene aversión, más este modelo de política más mediatizado, es a la impopularidad. Y de alguna manera lo que hacía la economía de manera muy eficiente era administrar las negativas, es decir cuáles eran los límites de lo posible, decir esto no se puede porque no hay recursos, o usted puede estudiar o no estudiar en función de si paga o no paga. Cuando es la política la que tiene que definir eso. Imaginémonos un modelo en que la política vuelve a tomar, por ejemplo, la dirección de un tema puntual como es la educación. Va a ser difícil porque llevas 20 años diciendo que eso no debe ocurrir. Llevas 20 años diciendo que la política tienes que sacarla de esos lugares, que la tienes que sacar de las decisiones macro, que tienes que dejar la política en pequeñas cosas. Ese minimalismo obviamente te pasa hoy día la cuenta. No es tan fácil ir y decir, me voy a hacer cargo y adquiero poder para ello. Por ejemplo, la Comisión Engel de Transparencia va y propone un conjunto de reformas políticas. Esta crisis, en términos de confianza, partió en el mundo empresarial. Partió en los gobiernos corporativos, partió en una bolsa de comercio ya a la cual mentirle era bastante fácil, como en el caso de la Polar. Partió con el hecho de que en el IPSA, los que son los propietarios del IPSA son los mismos que están a cargo de la bolsa de comercio. Partió con bancos, con retailers, ya que tienen un conjunto de sistemas de gestión que no son fácilmente controlables por la política. Bueno, resulta que partió ahí. ¿Cuál era el conjunto de medidas que se tomaban? Controlar la política, reducir su poder, cuando resulta que el poder está puesto en la economía. Entonces tú le pones al agente político, lo pones cada vez más débil y dejas más, en términos relativos, más poderoso al agente económico. Obviamente va a ser más fácil todavía, después de eso, si se aplican esas medidas, lograr que la política sea utilizada por los agentes económicos. Obviamente lo harán de modo más elegante, más por el costado, pero resulta que hay más caminos. Le cortas el poder a la política. Tú tienes que darle más poder a la política. Y ese es un elemento que ha sido... Más poder a la política significa dar poder no solo a los partidos políticos, sino que también dar poder al espacio público, que es la conexión entre ciudadanía y sistema político. Y eso evidentemente no es algo que estemos haciendo. No estamos haciendo una política de medios, por ejemplo. Aldo, ¿es un rasgo particularmente chileno o latinoamericano tú alguna vez lo sintetizaste como una diseminación extrapolítica del medio poder? Esta idea, ¿cierto?, de que el poder está en lugares distintos y en grandes cantidades, ¿cierto?, lugares distintos que en la política. ¿Es una transformación dentro de esta crisis que se esté viviendo aquí y en el resto de América Latina o todavía es un elemento particularmente problemático que no se ve como que estuviese con vías de solución en el corto plazo? Sí, la idea de diseminación extrapolítica del medio poder tenía que ver con una idea generalizada de politización de la sociedad, ¿no? O sea, de politización, de intervención del medio político, del medio poder en distintos rincones. ¿Eh? Es el equivalente, por decirlo así, a la idea de monetarización, o equivalente también a una idea de juridificación, por ejemplo, ¿no?, de las relaciones sociales, que tiene que ver con esta idea de exceso, ¿no?, de un determinado sistema que crece mucho, que crece compulsivamente, ¿no?, y que ese crecimiento compulsivo que es propio de cada uno de los sistemas sociales en nuestras sociedades modernas, ¿no?, lleva a una expansión
que impide el desarrollo autónomo o que limita el desarrollo autónomo de otras esferas, ¿no? O sea, yo diría que un diagnóstico fundamental de un contexto complejo, social complejo, como el que vivimos en nuestra sociedad chilena ya desde hace 20, 30 años, al menos, tiene que ver con una alta inestabilidad, ¿no? O sea, yo creo que la sociedad chilena debe acostumbrarse a esa inestabilidad, ¿no? O sea, no podemos seguir pensando en que el gobierno tiene que ser fundamentalmente estable y coherente, no podemos seguir pensando en que los propios actores sociales tienen que ser coherentes en todas sus propuestas, que nosotros mismos tenemos que serlo, ¿no? Porque los estímulos, la interconexión es tan alta que desde cualquier punto, ¿no? de esa amplia red, ¿no? de relaciones sociales en las cuales cada uno de nosotros estamos inmersos, ahora más con tecnología de información tan inmediata y tan espontánea, ¿no? Tenemos que reaccionar de una manera absolutamente incomprensibles con los estándares anteriores, ¿no? Y eso hace que nuestras relaciones sociales se transformen en una alta inestabilidad. Y yo creo que uno de los errores que cometió el gobierno, ¿no? Desde el año 2011 en adelante, y probablemente este gobierno fundamentalmente, tuvo que ver justamente con una reacción demasiado lineal, ¿no? con las demandas del movimiento social. O sea, yo creo que las demandas del movimiento social, de los movimientos sociales en términos generales, son efectivamente, ¿no? una expresión, ¿no? de un problema social que está afectando, de una experiencia social que se muestra públicamente, ¿no? y que nos dice, esto, aquí hay un problema, y que le dice la política. Pero después la política tiene que ser reflexiva, ¿no? Tiene que poder procesar esa información y tiene que poder transformarla en políticas públicas que logran de algún otro modo, ¿no? algún acto de balance en esa inestabilidad, ¿no? que inestabilicen, por decirlo así, las relaciones sociales en un sentido distinto, ¿no? y que la orienten, por tanto, en otro sentido. Pero que no la estabilicen al modo jerárquico en el cual lo podíamos hacer durante la dictadura, por ejemplo, ¿no? o que lo podíamos hacer en sociedades menos complejas como a mediados del siglo XX. ¿no? Las cuestiones no pueden orientarse en esa línea hoy, ¿no? en una cuestión tremendamente compleja, tremendamente inestable como la que estamos hoy. Tenemos que tener reflexividad, y esa reflexividad, creo yo, es la que de alguna u otra manera es probable que el gobierno esté visualizando qué es lo que le falta, ¿no? O sea, yo diría que decisiones son las que hay que tomar, efectivamente, ¿no? para superar todos esos problemas que sabemos que existen en Chile, ¿no? desde hace un siglo, qué sé yo, desigualdad, inequidad, ¿no? Y todos los problemas que conocemos, pobreza, ¿no? que conocemos en relación a ese tipo de cuestiones. Pero para eso se requiere un sistema político reflexivo, y reflexivo significa que tenga de alguna u otra manera la conciencia de esa inestabilidad en la que él mismo está metido, que ya no es el centro de la sociedad, ¿no? y que por tanto no puede politizar las cosas así como así, ¿no? sino que tiene que tener una visión general de ese marco y lograr dentro de esa inestabilidad general tomar decisiones que pueden orientar las cosas en un lado o hacia otro y estar constantemente atento también al surgimiento de otras inestabilidades, porque si uno intenta resolver estos problemas de una manera lineal, como se hacía antes, ¿no? lo que pasa es lo que pasa con el mito de Oedipo, ¿no? Uno corta una cabeza y te aparecen dos más, ¿no? Es decir, y eso es lo que le ha sucedido al gobierno hasta ahora. A los gobiernos, en definitiva. Bueno, sí, y el último particularmente. Sí, yo creo que hay un punto que es muy importante de lo que señala Aldo. Efectivamente hay un problema en la forma en que se hace el diagnóstico. O sea, aquí el único diagnóstico que se hizo fue decir, se está pidiendo tal cosa, hay que dar tal cosa. Ese fue el único diagnóstico. No significa que hay que dar otra cosa, no significa que no haya que dar aquello, no significa sencillamente tener un diagnóstico de época. Una cosa que parece simple, pero que hay que tener, y hay que definir un diagnóstico de época. Tú te aceptas un diagnóstico de época y con ese diagnóstico de época avanzas con tu proyecto hacia, vas a matar o morir. Porque eso es lo que hace, obviamente tú puedes tener la capacidad, a lo que se refería Aldo con la reflexividad, para poder efectivamente estar en cada momento, seguir evaluando. No significa encerrarte, pero significa tener un diagnóstico de época. Y aquí no hubo ningún diagnóstico de época. Aquí sencillamente hubo un conjunto de diagnósticos parciales. Resulta que en la misma fecha que estaba ocurriendo esto en Chile, había movimientos en muchas partes del mundo que más o menos enfrentaban problemáticas de la ciudadanía con el sistema financiero. Y resulta que en Chile la educación estaba financiarizada y gran parte de la crisis era una crisis de deudores. Y esa crisis de deudores se ve amplificada por la crisis del caso La Polar, que es una crisis de deudores. O sea, había una relación de conflicto muy parecida a la que estaba ocurriendo en todo el mundo entre ciudadanía y sistema financiero.
¿ya? En un país particularmente financiarizado como es Chile. Eso es relevante para políticas sociales, pero también es relevante para las políticas macroeconómicas, es relevante para analizar Chile a 10, 15 años plazo, para establecer cuál es el poder del sistema financiero, cuáles son las relaciones con el sistema político. Todo ese diagnóstico era indispensable. Hoy día las cosas siguen apareciendo encima de la mesa, donde quedan en evidencia los problemas de relación entre el sistema financiero y el sistema político, por ejemplo, y resulta que seguimos sin hacer el diagnóstico de época y decir, mira, parece que esto tiene que ver con lo que está pasando en otras partes del mundo, donde otros movimientos sociales también aparecieron y también generaron desestabilizaciones importantes a los sistemas políticos. Bueno, pongamos atención, esto no se trata simplemente de esa terminología sencilla de decir, es la calle, no es la calle es relevante, no es relevante, contemos gente en la calle, que esa es la clave, si hoy día hay menos gente en la calle, entonces lo tenemos controlado. Eso no tiene nada que ver. Si mañana el grueso de la gente que está deudora considera que no hay legitimidad del sistema para cobrar las deudas y deja de pagar las deudas, ¿no les va a ser más irritante que el hecho de que la gente marche en la calle? O sea, hay una falta de concepto de entender dónde está el punto de fondo, el clivaje, la dimensión de conflicto esencial de esta sociedad. Una de las ideas recurrentes también para referirse al proceso en el cual estamos es la que se ha citado de Gramsci, esta idea de que una crisis la define este punto como equidistante entre lo que tiene que morir y no ha muerto y aquello que tiene que nacer y aún no ha nacido. Se supone que ambos debiesen tener elementos que permitan distinguirlo. Si asumimos, como hemos dicho hasta ahora, que la crisis existe y que ustedes han puesto el foco en distintos ámbitos. Yo lo simplificaría diciendo que Aldo en un ámbito más bien funcional de los mecanismos de procesamiento que el sistema político tiene respecto a lo que hoy día ocurre, y en el caso de Alberto, ¿cierto?, algo un poco más ligado a los liderazgos y también la vinculación ideológica perceptiva de estos liderazgos y cómo han sido capaces de conducir este proceso. Pero en cualquiera de los dos casos tenemos una visión común respecto de que esta crisis existe. Si fuese así, ¿qué es lo que muere y qué es lo que comienzan a hacer? ¿Qué es lo que define, qué es lo que determina aquello que está muriendo? ¿Cuál es esa sociedad que, entre comillas, está muriendo y cuál es esa otra que están haciendo? ¿Cuáles son sus rasgos? No sé, yo creo que las crisis son... hay una sociología de las crisis políticas que es muy interesante de Michel Dobry, donde uno de los rasgos que él distingue es que las crisis son plásticas. Y por tanto, la gracia de las crisis, a mi juicio, es que no sabes lo que está muriendo porque puede morir una cosa distinta a la que estaba muriendo en origen. O sea, de hecho, ese es uno de los problemas de la gestión política de las crisis, es que puedes terminar matando una cosa que no tenía nada que ver con el problema original. Lo que se estaba originalmente acabando era la transición. ¿Sí? Eso es lo que se estaba acabando. Y las dinámicas políticas, económicas con las cuales había subsistido la transición. En la medida en que tú defiendes eso que se estaba acabando, ¿ya?, puedes saltar a cualquier parte, puedes incluso sostenerlo efectivamente y pueden terminarse otras cosas a su alrededor. Yo creo que la referencia que tú haces es bien importante porque la referencia de Gramsci probablemente proviene de la referencia al concepto de crisis de Aristóteles, que viene de la literatura, de Aristóteles, la teoría literaria, de la tragedia, donde el momento de la crisis es no es el momento que nosotros llamamos la crisis. Nosotros llamamos la crisis al momento que él llama el posterior, que es el reconocimiento, cuando nos damos cuenta de que hay una crisis. ¿Ya? El momento de la crisis es cuando concurren los hechos, cuando ya están todas las situaciones puestas en el lugar para que acontezca la crisis. ¿Ya? Podríamos decir, eso quizás ocurrió ya el 2008, 2009, probablemente ya estaba el conjunto de hechos. Ya está el cóctel, digamos. Ya estaba el cóctel. Lo que tenía que ocurrir después era el momento en que Edipo se da cuenta y se saca los ojos. ¿Ya? Y ese momento ocurre después de 2011. ¿Ya? Entonces, hoy día estamos viviendo el proceso. Ahora, cuando tú, la gracia de una historia, ¿ya?, es que, de una historia trágica, es que tú sabes que eso es un atavismo, que tenía que ocurrir. ¿Ya? La gracia de la política es entender de que eso no tenía que ocurrir. ¿Ya? Y que además no termina con el ocurrir, porque la tragedia termina con el acontecimiento simplemente. Aquí no, aquí efectivamente esto puede diseminarse mucho más. Entonces, la capacidad para poder contener todo este proceso es lo que está en juego, porque si no, va a ser una época que va a permitir que cambie quizás qué cosa que no tenía nada que ver con el problema original. ¿Aldo? Sí, a mí me parece que ¿qué es lo que se acaba? Yo creo que está bastante claro, ¿no?, qué es lo que uno pensaría que se tiene que acabar, ¿no? O sea, se tiene que acabar en términos generales un orden social que genera altas desigualdades, ¿no? O sea, yo creo que eso es
Eso es lo que en general, en términos de la reflexión política, en términos del debate inicial constitucional, en términos de la experiencia de los movimientos sociales, yo creo que eso es lo que ese es el denominador común, pudiésemos decirlo así, ¿no? O sea, yo no veo diferencia en eso, ¿no? O sea, veo sí diferencias después. Está nevado ahora, pero estos días, digamos. Es que eso voy a decir, yo creo que retroceso. En lo que veo diferencias sí es en cómo los distintos poderes, las distintas orientaciones al interior de la sociedad reaccionan frente a eso, ¿no? O sea, es cierto, ¿no? Yo creo que todos semánticamente, de alguna u otra manera, coinciden en que eso es algo que tiene que romperse y que lo que tiene que venir, al menos esa es la imagen, ¿no? Es una sociedad en algún sentido más igualitaria, ¿no? O en múltiples sentidos más igualitaria. Después, ¿cuáles son los pasos concretos, ¿no? En eso, sin duda que va a haber discusión, porque eso va a suponer, eso no es un juego de suma positiva, eso es generalmente al inicio, sobre todo de una transformación social algo más profunda, como la que al parecer estamos embarcados hoy, ¿no? Es siempre un juego de suma cero, ¿no? Y es o sea, difícil imaginarse una discusión sobre lo justo y lo injusto, sobre la justicia, en definitiva. O sea, yo recuerdo que la crisis de los pingüinos, ¿cierto? Cuando parte por el pase escolar, se da en un contexto en el cual todavía era de sentido común decir, ¿por qué le vas a financiar el pasaje a los hijos de los ricos? Y por lo tanto la focalización vivía su momento dorado. Y eso comienza a quebrarse y hoy día ya no es una cuestión que uno pueda argumentar como algo justo o injusto como contrapartida, digamos, de que hagas lo contrario. Yo creo que en ese ejemplo, ¿no? Uno logra ver cómo las cosas cambian, ¿no? En poco tiempo, o sea, en términos de evolución social, del 2011, del 2006 hasta la fecha es nada, ¿no? Es un segundo en la historia social de un país. Y eso ha cambiado. Uno puede verlo también cómo cambia en la disponibilidad de todo el espectro político respecto de los cambios constitucionales. O sea, hablar de un cambio constitucional era una herejía hasta hace, voy a decir, 2 años atrás, ¿no? Hoy ya todo el mundo, ¿no? Incluso en la derecha, ¿no? que era de alguna u otra manera quienes estaban más opuestos a la posibilidad de alguna transformación constitucional, están abriéndose a esa posibilidad. O sea, yo diría, lo que no sabemos estrictamente es cómo se va a operar, ¿no? Ese cambio que todos sabemos que tiene que venir. Y esa es, creo yo, lo definitorio de una crisis, de ese momento gramsciano, ¿no? Que tú decías, en que no sabemos qué es lo que va a llegar. Esa es la forma también en que lo define Reinhard Koselleck, ¿no? O sea, uno de los historiadores conceptuales más grandes que ha tenido Alemania, bueno, en general, ¿no? donde define estos periodos de crisis como un momento de transición, ¿no? Como un momento de incertidumbre, ¿no? Y nosotros lo estamos tratando también de expresar en un sentido que estamos en un momento de transición, la crisis es un momento de transición, pero una transición hacia ninguna parte, donde lo político en un sentido amplio, no únicamente lo político de los partidos, no únicamente lo político, incluso los movimientos sociales o del gobierno, adquiere una connotación mucho mayor, porque ahí es donde se definen y donde se confrontan las fuerzas que van a definir justamente qué es lo que viene. Es política económica, ¿no? Es política educacional, es política en el ámbito jurídico, es política en todos esos espacios, en el fondo, ¿no? de donde efectivamente tiene que salir qué es lo que viene. Y seguramente lo que viene no va a ser ni lo que Alberto, ni lo que yo, ni lo que tú, Camilo, queramos, sino que un resultado emergente de las tensiones que se están produciendo justamente en este momento, ¿no? De hecho, ya sabemos que el proyecto político que tenía este gobierno no va a ser justamente aquel que vamos a obtener, ¿no? O sea, ya vemos cómo la sociedad reacciona frente a sí misma y cómo la sociedad no logra no procesarse a sí misma y se orienta a un procesamiento mucho más autónomo de todas las experiencias que nosotros tenemos. Es cierto que mi perspectiva tiene una dimensión funcional, pero eso no obsta, ¿no? Para ver cómo las experiencias, ¿no? Se procesan por medio de esas instituciones funcionales, en el fondo, ¿no? O sea, yo creo que la clave está acá en no simplemente pensar que esta es una cuestión de reordenamiento funcional de la sociedad, sino que tiene que ver justamente con una vinculación entre cuáles son las experiencias, y no solo de los movimientos sociales, sino en todos esos otros ámbitos, y para eso reflexividad de la política, ¿no? Y cuál es la orientación institucional que frente a esa inestabilidad, ¿no? De la sociedad, cómo reaccionamos con una suficiente inestabilidad de las instituciones políticas para orientar esta cuestión dentro de los márgenes de movilidad posibles hacia el futuro. Ahora, la política parece que su principal talento está en detectar cuándo se produce precisamente ese switch.
Es decir, cuando un discurso que puede ser emergente y que puede durar largo tiempo, como por la mayoría de los discursos que formaron parte de los movimientos estudiantiles, eran discursos que estaban presentes y en grupos bastante organizados. Lo que pasa es que en algún minuto como que rompen el saco, digamos, y se convierten de discursos emergentes en discursos más bien de tendencia. No necesariamente mayoritarios, porque ese es un problema numérico, pero pasan a marcar la tendencia. En el minuto que marca la tendencia, la política, ¿cierto?, tiende a pensar que debe representarlo de alguna manera, y ahí podría estar ese error de representación al que aludía Alberto, es decir, esto de tomar con una cierta linealidad lo que estaba sucediendo sin necesariamente abrirse, como decías tú, a un procesamiento más complejo del conjunto de cuestiones que están venciendo ahí. Claro, lo que pasa es que tú, hay un problema que es evidente. Yo tengo la impresión de que el sistema político en Chile no, insisto, carece de diagnóstico, y al carecer de diagnóstico no tiene cómo efectivamente operarse del problema, ¿ya? Porque hay una experiencia histórica en Chile, además, que es muy complicada de subsanar. La experiencia histórica en Chile de que en momentos como este, por ejemplo, los años 20, ¿ya?, son momentos en los cuales había nuevos actores sociales, nuevas temáticas sociales, nuevos derechos sociales en juego, que había que incorporar al país. Todos sabíamos que eso tenía que ocurrir, y sin embargo, todo el proceso para hacerlo fue un proceso frustrado, permanentemente frustrado. En el fondo, los gobiernos radicales, ¿ya?, fracasan en su esfuerzo de efectivamente incorporar todos esos nuevos actores. Pero sin ánimo de ser fatalista, perdona, no siempre sucede así. No siempre sucede que la política, aunque pueda estar viendo que existe un montón de poder fuera de las instituciones, tiene siempre esta pulsión conservadora, o la pulsión conservadora es suficientemente fuerte como para decir, mejor aguantemos el máximo de tiempo posible sin sumarlos a la mesa hasta que efectivamente esto llega a una ruptura. Como momento siempre hay un rebote. Como un momento. O sea, ves grandes cambios y siempre, después de lo que supuestamente va a ser una gran transformación, viene un rebote que tuviese un momento de restauración, por decirlo así, en términos de la Revolución Francesa, ¿ya? Un momento de restauración que puede durar mucho tiempo, dependiendo del cambio, del tamaño del cambio. Ahora, para los cambios que se hicieron en Chile durante todo ese proceso, el momento de restauración fue demasiado largo. ¿Ya? Si nosotros, toda esta crisis podría perfectamente haber durado 10 años, y lo más probable es que dure más tiempo, porque resulta que no en términos del momento álgido y doloroso, sino que en el momento de no haber afrontado los temas que tenías que afrontar. Ya resulta que ya llevamos 5 en la práctica, ya estamos entrando al 5º año y resulta que no ha pasado nada, no ha pasado absolutamente nada realmente. Entonces, obviamente no estamos afrontando el problema del modo adecuado. La tesis que se sostiene hoy día, que la tesis del realismo político, es graciosa, porque la tesis del realismo político parte de una serie de premisas que son justamente las contrarias del realismo político. Parte de la premisa de que hay que tratar de evitar el conflicto, cuando el realismo político parte de la premisa de que siempre hay conflicto. Parte de la premisa de que efectivamente hay que darle menos poder a la política, cuando la tesis central del realismo político es que todo el poder está en la política. O sea, está lleno de errores conceptuales que yo creo que al sistema político le van a costar muy caro, porque le impiden afrontar la crisis. Obviamente, le permiten hacerla menos dolorosa en el tránsito. Y eso es lo que decía Aldo. Efectivamente, cuando tú abordas un momento de crisis y lo abordas en serio, duele, es álgido, es difícil. Decía juego suma cero, muchas veces incluso es negativo, ¿ya? Pero no hay alternativa. Tienes que, si tomaste la decisión, sigues por allí, no retrocedes. Pero este curso pendular, Aldo, es más o menos recurrente, es parte de la realidad, digamos. Esta idea de que recién estábamos conversando sobre cómo la economía había contagiado a la política y a la sociedad, y el diagnóstico del ministro de Hacienda que viene entrando es que la parte fundamental del problema que vive la economía hoy día es que la política contagió a la economía. Claro. Y lo dijo con esos términos, digamos. Es decir, es como la idea de decir todo lo que veníamos conversando hace un rato era cierto, pero es negativo, por lo tanto volvamos a lo que había antes y no dejemos entonces que la política contagie a la economía. ¿Qué opinas tú de esta idea del contagio, del avance y del retroceso? Sí, lo que a mí me parece es que la consecuencia que se saca de que volvamos a lo mismo que existía antes porque la crisis política ha contagiado al ámbito de la economía, no me parece que sea la conclusión que hay que tomar de eso. O sea, como que eso es justamente no ser reflexivo, ¿no? O sea, yo creo que es cierto que los problemas políticos que se han sucedido desde el 2011 hasta la fecha, ¿no?, han significado un problema también de contagio hacia otra esfera, ¿no? Y lo estamos viendo también en el propio ámbito político, cómo el propio ámbito político se ha contagiado de esa monetarización de la que hablábamos al inicio.
¿no? Pero responder a esa crisis reflexivamente no puede significar volver a lo de antes, ¿no? Tiene que significar analizar cuáles son las condiciones, ¿no? Sobre las cuales es posible, de todas maneras, ¿no? Desarrollar una orientación de ese proceso de crisis, ¿no? Es decir, el desafío fundamental está en cómo, dentro de ese marco de inestabilidades en las cuales estamos enfrentados hoy, ¿no? Cómo es posible generar rangos de acción, ¿no? Dentro de los cuales, ¿no? El equilibrio inestable, ¿no? Que se produce entre esas distintas esferas puede ser posible. Y esto no puede ser una cuestión o sea, uno no puede esperar en un contexto como el actual que esta cuestión se supere, que un problema como este se supere en el marco de 1 o 2 años, ¿no? Si es un proceso de transformación verdadero, esta cuestión puede durar 5, incluso 10 años más, ¿no? O sea, si uno tiene el recuerdo de qué es lo que sucedió, por ejemplo, con el Transantiago, que fue una crisis así de un momento en el fondo, ¿no? Esa cuestión, hasta hoy estamos viendo las consecuencias de eso, ¿no? El cambio que se produce, no recuerdo exactamente cuándo fue, el 1, 2, 3 de febrero de aquel año, ¿no? 2007, del ¿no? 2007, las consecuencias de eso todavía las sentimos, ¿no? El cambio en el cual este gobierno se embarcó de una transformación general, de una reforma general de aspectos fundamentales de nuestra sociedad chilena, no puede ser algo que le pongamos fecha de término, ¿no? Este es un proceso que se ha iniciado y un proceso que tiene que durar al menos 10 años más, ¿no? Y los próximos gobiernos. Solo de ese modo uno puede dejar que las cosas vayan ajustándose frente a sí mismas, por decirlo así. Pese a una tensión estructural entre la política y los medios de comunicación, porque son plazos que son, claro, son inconversables. Inasibles. No, claro. No, pero hay una cosa que es bien importante, que una tradición chilena que también es bien negativa, y es que toda crisis termina en una crisis portaliana. O sea, termina en Chile. Claro, termina como en la idea de que entonces el orden se desestructura. ¿Ya? La sensación de que el orden político institucional entonces puede estar en juego y por tanto la petición de principio a toda la ciudadanía de decirle postéreguese porque lo importante es que ahora reconstruyamos la institucionalidad. Entonces siempre estamos jugando a lo mismo, jugando a decir, ¿saben qué? Esta crisis es tan grande que puede operar sobre los cimientos, sobre el presidencialismo, sobre las estructuras fundamentales. Yo creo que esa amenaza permanente de que cualquier crisis siempre termina con el socavamiento de todas las bases, ¿ya? Sin haber ni siquiera pensado si aquellas bases se podían cambiar o no sin trauma, digamos, ¿ya? Resulta que esa es parte del problema, no tenemos repertorio y ahí nos falla mucho lo que decía Aldo. Decíamos, tratamos de hacer otra cosa, entonces no nos funcionó, hagamos lo mismo. O sea, tenemos 2 cosas por hacer. De ese el repertorio que estamos hablando es bien pobre. Pero en eso sí influyen mucho, por eso te hacía la pregunta, sí influyen mucho los medios de comunicación, porque la lógica con la que los medios de comunicación operan es bastante binaria. Hay un bueno y un malo, claro. Hay un antes y un después. Hay el Transantiago con las micros amarillas. Usted está a favor de la nueva mayoría o de la concertación, claro. O está... Es una lógica bien binaria. Entonces, el que la política se ajuste, digamos, a ese lenguaje es bien propio de esa convivencia entre los dos actores. Por eso los actores interesantes son los actores que puedan establecer terceros en disputa. ¿Y eso significa que vamos a tener que darle más tiempo al fin del modelo? ¿O no, lo desechamos de plano? No, al contrario, yo lo que veo todo el rato es que se están destruyendo estructuras, digamos. Así que yo de hecho escribí un libro entre medio que decía que la nueva mayoría tratar de administrar de hecho todo lo que decía Aldo es exactamente la argumentación del derrumbe del modelo, es la idea de que lo que está en juego es el modelo de sociedad, y efectivamente eso es lo que está haciendo, lo que está en juego, que la nueva mayoría iba a fracasar en su esfuerzo reformista, decía en un libro que escribí posteriormente, y que ese esfuerzo reformista fracasado iba a redundar en volver a las antiguas estructuras, a la concertación, y que eso obviamente no tenía nada que ver con la sociedad que estábamos viviendo, y por tanto eso se les iba a caer por definición. Es una cuestión de un proceso de 4 o 5 años que más o menos estamos cercanos al proceso que debería estar ocurriendo. Entonces vamos a tener tiempo para seguir desarrollando esta conversación en el tiempo, si todavía nos quedan unos 5 o 10 años. No, 4 o 5 años desde el principio del 2011, yo creo que ahora estamos luego, 2006, 2007 debería ya gatillarse más o menos cuáles son las consecuencias inmediatas, obviamente. ¿2016 o 2017? Claro, debería ya, con el siguiente gobierno más o menos uno debería ya más o menos saber para dónde va esto, porque de verdad que haya otro último gobierno de este último ciclo ya sería como, ya llevamos muchos últimos gobiernos. Sí, a mí me parece que la transformación va a tomar su tiempo, ¿no?
Y seguramente esto es un cambio, una reestructuración general. O sea, uno piensa en los periodos de crisis generales y tienen sus momentos de incubación, sus momentos de contagio, que es aquel en el cual estamos justamente ahora, y momentos posteriores de reestructuración social, ¿no? Y eso genera un orden distinto de cosas, una relación compleja, distinta, que puede tener sus similitudes con el momento anterior, ¿no? Pero que en términos generales uno debiese evaluarla y debiese darse cuenta por experiencia también, no solo por análisis sociológicos o económicos o políticos, ¿no? Sino que fundamentalmente por experiencia que las cosas son efectivamente distintas. Y si uno cuando logra visualizar que las cosas, por experiencia, que las cosas son efectivamente distintas, es cuando la crisis ha tenido la consecuencia que uno espera de las crisis, que después de eso, ¿no?, surja algo nuevo, ¿no? Surja algo con lo cual podemos sentirnos más a gusto, ¿no? Y probablemente los cambios en los cuales estamos enfrentados, ¿no?, la orientación experiencial hacia la cual uno debiese dirigirse es intentar visualizar cuáles son esas condiciones que a nosotros nos dejarían satisfechos. Ahora, el problema de eso es que las condiciones que nos dejan satisfechos a todos nosotros son siempre distintas. Por eso nunca ese orden social que va a venir va a depender de lo que cada uno de nosotros quiera, sino que tiene un sentido de autonomía propio, y eso es lo que no podemos vislumbrar, ¿no?, aún ahora. Bueno, esta conversación no termina, esta conversación continúa, no vamos a cometer nosotros el mismo error, solamente tenemos que concluir este espacio, así que yo les quiero agradecer a los dos su presencia. Bueno, con Aldo seguiremos compartiendo en las charlas y conversaciones que aún nos quedan, pero Alberto, muchas gracias por la invitación. Cordialmente invitado a seguir viniendo, pero agradecido por haber participado en esta edición de Crisis o Cambio de Ciclo, como lo decíamos al inicio, ¿cierto? Un espacio que es producido por el Núcleo Milenio Modelos de Crisis, en conjunto con la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias.